Abrir nuestra Biblia, amados hermanos, para estar viendo la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Gloria a Jesús para siempre. Que Dios bendiga a nuestra hermana Aida también. Saludamos en el nombre de Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Sí, gloria sea al Señor. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Ya todo lo tenemos. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra. Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Rey, te damos la gloria y la honra a ti porque tú eres bueno. Eres digno de toda gloria y honra, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta porción de tu palabra que hemos podido, Señor, leer. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia en esta preciosa tarde. Habla a nuestra vida, Señor. Señala a nuestro corazón, a nuestra mente, las cosas que debemos arreglar delante de ti. Porque tú eres nuestro Dios y todopoderoso. Padre, prepáranos, guíanos para toda buena obra, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, fluyendo, Padre, a través de mi vida. Guíame, Señor, que sea canal de bendición para todos los hermanos y hermanas, todos los oyentes en esta tarde. Y para también toda la vida que van a estar viendo este mensaje a través, Señor, de Padre, en los medios de comunicación. Glorifícate en esta vida, Santo Rey. Bendice las almas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria sea a ti para siempre. Amén y amén. Gloria sea al Señor para siempre. Pueden tomar asiento, hermanos. You may take your seat, brother. Gloria sea a Cristo. Aleluya. Pues vamos a ver un tema bien importante en esta preciosa tarde, hermanos, porque vamos a estar usando también muchas citas bíblicas, pero gracias a Dios que, bueno, ya tenemos el proyector trabajando, así que vamos a poder avanzar. Pero es bien importante, amados hermanos, ver este tema, y este tema va a ser acerca del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor. No muchos predican acerca de este tema, pero gloria sea al Señor, porque nosotros todavía predicamos lo que escrito está, y eso, la gloria sea a Dios. Que Dios nos ha guardado, nos ha preservado. Bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, a veces este tema también es muy debatido. Es muy debatido porque uno dice no, pero eso, ¿verdad? No hay arrebatamiento. Hay otros que dicen que vamos a tener que pasar por la gran tribulación. Otros dicen que ya estamos en la gran tribulación. Otros dicen que a la medida de la gran tribulación vamos a salir. Y hay muchas teorías. Pero ahora, amados hermanos, vamos a estar viendo en la palabra de Dios acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y les voy a mostrar, hermanos, con la ayuda del Señor en la palabra, que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús son dos eventos completamente separados. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y por qué lo muestro? Y lo voy a corroborar con tantas citas bíblicas para que nosotros nos quede penetrado que son dos eventos completamente separados. Para que si alguien viene ahí por ahí y dice, usted de aquellos aleluya que están esperando el arrebatamiento, ahí se van a quedar esperando. Porque muchos hablan así a nosotros, pero es por falta de conocimiento de las Escrituras, hermanos. Que el rapto de la iglesia, que la venida del Señor viene, Él viene pronto, hermanos. Que es inminente, su venida es inminente. Pero que Él va a poner sus pies aquí en la tierra, en esa venida, no. Eso es la segunda venida. Pero cuando Él venga, va a venir tan rápido que el que no está preparado no va a tener oportunidad para arrepentirse en ese momento. Porque el arrepentirnos y el servir a Dios tal como Dios quiere es hoy. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, amados hermanos, para comenzar, en 1 de Tesalonicenses, el versículo 17, aquí mismo, el versículo 17. Vamos a estar viendo una comparación. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Vamos a estar viendo esa comparación
acerca de lo que es el evento del rapto de la iglesia y también lo que es en la segunda venida de Cristo. Gloria sea a Dios. Así es que algo que les hago saber también, como vamos a estar viendo bastantes citas bíblicas, si usted desea una copia de este estudio, con mucho gusto yo se lo doy el otro fin de semana. Solo avíseme o avísele a uno de los hermanos, yo le saco fotocopia durante la semana, si lo quiere en inglés o en español, ¿verdad? Yo con mucho gusto se lo entrego. La palabra de Dios nos dice allí, en 1 de Tesalonicenses 4:17, pero antes de leer, vamos a estar viendo aquí estamos viendo que el arrebatamiento de la iglesia, cuando esto sucede, este evento maravilloso que la iglesia de Cristo está esperando, este evento, pues lo que sucede es que Jesús no llega a la tierra en este evento, sino que Él desde el aire llama a su iglesia. Y vamos a ver, allí dice, mejor vamos a ir al 16, hermano, para que agarremos las dos partes. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Lo va a hacer de esta forma. Dice ahí la palabra en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que todo aquel siervo o sierva del Señor que ha muerto en Cristo Jesús, que ha ganado la victoria, que ha vencido, pues en ese momento cuando Cristo descienda, y como dice ahí, con voz de arcángel, con voz de con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Así que Él va a dar el llamado. Y si nosotros, digamos por decir algo, si ahorita ese evento se dio, todos aquellos que están rectos y fieles delante del Señor escucharán esa trompeta sonar, escucharán la voz de Dios, la voz de Jesús llamando a su iglesia. Pero nosotros, los que estamos en vida, no somos los primeros que vamos a ascender al cielo, sino que va a ser primeramente los que han muerto ya en Cristo Jesús, los que están descansando en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Pero después dice la palabra en el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que todavía estamos con vida en esta tierra, los que están fieles al Señor, los que tienen esa comunión íntima con Dios, van a escuchar esa trompeta, van a escuchar el llamado de nuestro Señor Jesucristo desde el cielo, que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Así que allí no dice que Él va a venir a la tierra a tocar sus pies a la tierra. Allí desde el aire la iglesia va a ir al encuentro, Él la llamará y todos aquellos fieles llegarán al encuentro al Señor. Pero nosotros vemos el evento acerca, la diferencia, porque esto es el arrebatamiento. Cuando vemos la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, pues vámonos a Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Y aquí vamos a ver una diferencia en este evento que sucede. En Zacarías 14:4 dice la palabra, y se afirmarán sus pies, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que es un monte allí en Jerusalén. Ese es un lugar en el monte de los olivos. Pero dices, los pies de Jesucristo, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que este evento es muy diferente, porque este evento de la segunda venida de Cristo, cuando Él regresa y sus pies pisan la tierra, ocurre este evento de que hay un terremoto tan grande como lo que nunca ha visto, que la misma tierra se parte. Bendito sea el Señor. Pero ese evento de la segunda venida de Cristo ocurre cuando
regresa, y este evento se da porque el pueblo de Israel está afrentado con guerra por medio de todo el mundo. Y por eso, antes que ellos sean completamente destruidos de esta tierra, Jesucristo viene a intervenir y comienza allí a reinar por 1000 años. Eso es lo que da el comienzo del reino milenar, el reino del milenio. Pero vamos viendo ahí que son dos eventos diferentes. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el versículo 9, para ir corroborando este evento, aquí mismo en el versículo 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Gloria sea al Señor. ¿Y eso de qué está hablando? Está hablando de que Jesucristo será puesto por rey, porque eso es lo que Dios ha hablado en su palabra, que Él reinará por 1000 años. Bendito sea el Señor aquí en esta tierra. Entonces el mundo entero sabrá lo que es tener un rey de todo el mundo que reina con verdad y con justicia, y tendrá paz. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, cuando regresamos, cuando nosotros regresamos, por decir algo, en 1 de Tesalonicenses 4:17, donde estábamos, vamos a ver otra cosa que estaba allí. Lo leo nuevamente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, cuando la iglesia salga al encuentro a estar con Jesucristo, y dice, y estaremos siempre con Él, gloria sea al Señor, eso quiere decir que la iglesia se va de esta tierra. Hay muchos que dicen que no, la iglesia no se va de esta tierra, ¿verdad? Pero ahí estamos viendo que vamos a estar ya con Él. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesucristo venga la segunda vez, Él regresa con su iglesia. Bendito sea el Rey. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Así que estamos viendo la diferencia. Ahora la iglesia se ha ido en el arrebatamiento, que Dios ha prometido que va a estar allá escondida en Cristo Jesús por 7 años, mientras los juicios de Dios caen sobre esta tierra como nunca antes, mientras el anticristo está reinando y haciendo y deshaciendo con muchas vidas, y todos aquellos que se han quedado, que no querían emblanquecer sus ropas, sus vestidos, es decir, su vida espiritual, no quisieron arreglarse delante de Dios, y por eso hay unos que se quedaron. Pero cuando estamos viendo en este evento, en la segunda venida de Jesucristo, dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Eso es la iglesia que viene con Jesucristo. Cuando Él venga a la tierra, la iglesia regresa con Él a reinar juntamente con Cristo Jesús. Usted se ha dado cuenta de que hay profecías en la Biblia que hablan acerca del rey David, que también rey David se le van a dar reinos, y aún a los mismos apóstoles le preguntaron a Jesucristo y le dijeron: Señor, ¿qué nos dará a nosotros? Y Él les dijo, ¿verdad? En el tiempo de la regeneración, le dijo Jesucristo, se le darán 12 tronos para reinar al pueblo de Israel. Y esas son cosas que sucederán en el milenio, cuando Jesucristo venga segunda vez a establecer su reino aquí en la tierra. Si vemos otro ejemplo acerca de esto, que la iglesia regresa con Él, Judas 1:14. Vamos a ver en Judas 1:14, también nos dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Con quién regresa Jesús? Con sus santas decenas de millares, todos aquellos que se fueron con el Señor, que se fueron a gozar con el Rey. Pero ahora, cuando el Rey regresa, Él regresa a establecer su reino, a dar partes
de autoridad a todos aquellos fieles al Señor. Cuando nosotros vemos en Zacarías capítulo 14, versículo 5, todavía estamos viendo el ejemplo de la segunda venida, ¿verdad? Dice: y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes, gloria a Dios, porque el valle de los montes, dice, llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Amados hermanos, Dios llama a los santos todo aquel y aquella que es fiel a Dios, que tiene comunión con Dios. Así que regresará con Jesucristo a reinar todos los santos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro ejemplo en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses 5:9. Ahora, aquí le quiero mostrar, hermanos, que en el arrebatamiento de la iglesia, eso va a ser antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Miren, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. En la gran tribulación, los juicios de Dios van a estar cayendo sobre la tierra. Esa es la ira de Dios sobre todos los desobedientes a la palabra de Dios, al llamado de Dios, al amor de Cristo. Así que, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un ejemplo de que en el arrebatamiento de la iglesia, eso será antes de lo que es la gran tribulación. Porque es cuando sea la gran tribulación, se le llama la gran tribulación porque va a estar reinando el anticristo. Y el anticristo va a hacer muchas cosas peores que las que hizo, digamos, si se le puede venir a su imaginación, ¿verdad? Gente que ha reinado o ha gobernado en maldad sobre la faz de esta tierra, como los Césares, ¿verdad? O como Hitler, o como muchos de los que han hecho cosas muy astrosas. El anticristo lo va a hacer mucho más peor, porque la Biblia nos dice a nosotros que como esos tiempos que se verán, no van a haber otros tiempos y nunca habrán jamás. No hubieron y no habrán jamás, porque eso será como una cosa que culmina, que hasta nuestro Señor Jesucristo, quien tiene que descender desde el cielo para vencer a ese demonio conocido como el anticristo. Pero dice la palabra aquí que para el cristiano, para los fieles, cuando sea el arrebatamiento, no es para nosotros la ira. Cuando esté reinando el anticristo, pues usted ha de haber escuchado o leído en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, donde habla acerca de 21 juicios que caen sobre la tierra. Están los 7 juicios de los sellos que son abiertos, las 7 trompetas que son sonadas, y también las 7 copas que son derramadas. Y todo eso, amados hermanos, es un juicio que cae sobre la tierra y sobre todos los abundantes de la tierra. Pero al cristiano, dice la palabra, Dios no nos ha tenido a nosotros para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor para siempre. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, allí nos dice otra vez el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire, has sido fiel a la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así es que Dios tiene promesas para su pueblo. Dios tiene esa liberación de ese tiempo de juicio que va a caer para el pueblo del Señor. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos también la diferencia en la segunda venida de Cristo, eso será después de la gran tribulación. Para eso vamos a ver Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 al 19. Del 11 al 19, por favor, hermano. Gloria sea al Señor. Ahora, aquí estamos viendo,
Acabamos de ver que en el arrebatamiento de la iglesia eso será antes de la gran tribulación. Este evento sucede después de la gran tribulación. Esto es, entonces vi al cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ya todos sabemos quién es él, ¿verdad? El Rey de Reyes. Vamos a ver el otro versículo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mire, ahí está usted y yo. Todos los que llegamos allá, estamos allí. Los que entramos en el arrebatamiento de la iglesia. El versículo 15, por favor. De su boca, ahora, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, dice, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí está sucediendo un evento de que se pusieron de acuerdo los gobernantes y los reyes de la tierra para ir a combatir y a destruir por completo el pueblo de Israel. Y cuando eso suceda y ya tengan casi por vencido al pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo abre el cielo, es decir, abre hacia esta dimensión de lo que es de lo espiritual, y todos lo ven. Y cuando ellos lo ven, tratan de pelear contra él. Pero dice la palabra que sale una espada aguda de 2 filos y sale y destruye a todos los enemigos de Dios. Por eso va a haber una gran matanza, hermanos, para que Dios tenga que venir, para que Jesucristo tenga que venir, hermanos. ¿Cómo va a estar esta tierra en ese entonces? ¿Verdad? Y ahí vemos la diferencia, pero vemos que cuando Jesucristo venga, también viene su ejército, viene su iglesia junto con él. Gloria sea al Señor para siempre. Esto no es de quedarse, esto es de irse con Dios, esto es de prepararnos ya para estar listos para ese gran evento. Bendito sea el Rey. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Ahora, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? En el arrebatamiento de la iglesia, el diablo va a estar bien activo, trabajando ¿para qué? Para jalar muchas almas al infierno. Eso es lo que sucede cuando el arrebatamiento de la iglesia se da. El enemigo todavía está trabajando arduamente para hacerlo caer a usted, a mí, nuestros familiares y a todos. Pero la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga aquí a establecer su reino, es de que cuando Jesucristo venga, Satanás ya no va a poder engañar a la gente. Y eso lo vamos a ver aquí, para corroborar la Biblia. Dice la palabra del Señor: por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
¿Qué sucederá en ese momento? Que dice que tiene poco tiempo. Porque cuando Jesucristo viene por su iglesia, ¿sabe lo que va a suceder? Está establecido que el diablo tiene un espacio de 7 años para hacer y deshacer como él quiere. Por eso es que se van a ver cosas como nunca antes se han visto. Por eso se van a ver cosas tan tremendas que va a culminar con nuestro Señor Jesucristo, que tiene que venir a vencer a ese mismo demonio del anticristo. Pero cuando nosotros vemos en la palabra, y si vemos el capítulo 13, versículo 2, mire lo que dice ahí también. Esto es, en el arrebatamiento de la iglesia, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por eso es que él va a tener autoridad, haciéndose él mismo como que si es Dios, y la gente va a ir tras él adorándole. Y los que no le quieran adorar los va a poner a matar, pero no una matanza tan sencilla, sino que a torturar. ¿Por qué? Porque cualquiera que lo mate tan sencillamente es tan sencillo, pero como el diablo está a través de eso y él dice, no, yo quiero el alma. Por eso es que va a haber muchas torturas de muchas cosas como nunca se han visto antes. Si nos podemos imaginar lo que se ha hecho en los tiempos de la Inquisición, no sé si usted ha visto qué se hizo la Iglesia Romana Católica, las formas como torturaban a los cristianos. No sé si usted ha visto en los campos cuando estaba Hitler, y cómo ellos metían a multitudes de israelitas, de los judíos, en, digamos, cuartos así largos como hall, y después les ponían gas en diferentes formas para matarlos, en diferentes formas para experimentar con ellos, con tecnología, con cosas así. Todas esas cosas, la tecnología, el conocimiento avanzado, y el diablo va a utilizar todas esas cosas para querer hacer a aquellos que se han quedado lo más difícil, para que ellos nieguen su fe y que él se lleve esa alma. Así que no va a ser fácil, hermanos. Si ahorita que usted y yo, cuando buscamos a Dios y tenemos el Espíritu Santo ayudándonos, y muchos lo pueden encontrar difícil, ¿cuánto más será en aquel entonces, cuando ya las personas no tendrán ese apoyo del Espíritu Santo como se tiene ahorita? Por eso es que ahorita es el tiempo nuestro, bendito sea el Señor, para asegurarnos que tenemos listas, ¿verdad? Listo nuestra vida delante del Señor, para que cuando Él venga, nos vamos. Porque el enemigo va a estar activo en el tiempo del arrebatamiento, ya cuando eso se ha dado. Pero cuando nosotros vemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Cuando Cristo venga a reinar por el milenio, lo que va a comenzar ese reino es primeramente va a venir a prender el enemigo. Y aquí dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Bien? Por todo el tiempo que Jesús va a reinar aquí en la tierra, es atado el diablo y es lanzado al abismo, dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Así es que todavía no es lanzado el diablo al lago de fuego, porque todavía Dios dice, hay un propósito más por el cual todavía no lo lanzo al lago de fuego al diablo. Así es que mire, Él tiene sus días contados y Él lo sabe muy bien. Por eso hemos leído ahí la Biblia que dice que Él, cuando desciende hacia la tierra, viene con gran ira, porque conoce cuánto Dios les ama, cuánto Dios quiere salvar el alma. Pero por eso es que Él aborrece, odia nuestras vidas, nuestra alma, porque Dios nos ama tanto. Y por eso es que Él hace todo aquello posible para querer robar la salvación de nuestra vida, por el hecho que Él conoce que Él no la tiene,
Usted y yo tenemos la oportunidad de la salvación, pero Él no la tiene. Y por eso es que anda, como león rugiente, dice la palabra de Dios. Así que ahí vemos bien claro que en el arrebatamiento de la iglesia, el diablo va a estar suelto todavía haciendo todas sus cosas. Pero cuando Cristo venga, en la segunda venida de Cristo, es atado el diablo y ya no va a poder engañar a la gente durante ese 1000 años que reina nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso es que va a haber paz. Bendito sea el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Gloria sea al Señor. En el tiempo, ya hablando de la paz, por ejemplo, en el arrebatamiento de la iglesia, la paz es quitada de la tierra. Porque la verdadera paz que hay en la tierra es Jesucristo. Él dijo en su palabra que Él es la paz. Que Él es paz. Vamos a ver eso en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 al 4. Cuando nosotros vemos aquí, vamos a ver que la paz es quitada de la tierra. Cuando el arrebatamiento de la iglesia se da. Mire, dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí vemos en esos dos versículos que eso es un juicio que cae a la tierra cuando el segundo sello es abierto. ¿Y quién abre el sello? Nuestro Señor Jesucristo. Desde allá del cielo Él abre ese segundo sello y viene un caballo, es decir, un príncipe de demonios, para quitar la paz de la tierra, haciendo a la gente matarse unos con otros por causas de, no sé qué se va a inventar en ese entonces el diablo. Pero mucha gente se va a matar entre los unos y los otros y no va a haber paz. Pero cuando venga Jesucristo hacia la tierra, nosotros vemos que va a establecer paz, porque la paz está en su nombre. Mire Isaías capítulo 9, versículo 6, lo que la Biblia describe acerca de nuestro Señor Jesús. Una profecía acerca del Mesías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay otra cosa también, amados hermanos, que no lo tengo en la cita aquí, pero Jesucristo también es conocido como ser aquel que ocupa el oficio de un ser que se llama Melquisedec. Y Melquisedec es un nombre doble en él, que es rey de Salem, es como decir rey de paz, rey de justicia. Eso es para señalar a nuestro Señor Jesucristo, que Él se rige bajo ese orden, bajo el orden, según el orden de Melquisedec. Y eso es, amados hermanos, ¿por qué va a haber paz cuando Cristo venga y descienda a establecer ese reino milenial? Entonces sí va a haber paz. Bendito sea el Rey. Así que podemos ver que en el arrebatamiento va a ser quitada la paz, pero cuando Jesucristo reine va a ser establecida como nunca antes esa paz. Bendito sea el Rey para siempre. ¿Cuántos esperan esos momentos? Bendito sea el Rey. Gloria sea el Señor. Mire otro ejemplo. En el arrebatamiento de la iglesia, vamos a ver, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, va a aparecer el anticristo. Ahorita hay gente que hace estudios y dice, ¿podrá ser esta persona? ¿Podrá ser aquel? La verdad es que es un misterio que nadie le podrá decir a usted, sin estar mintiendo, quién verdaderamente es el anticristo. Porque eso es un misterio que todavía no ha sido revelado. Porque Dios lo tiene preparado para cuando sea el tiempo perfecto de Él. Y cuando sea, allí es donde se va a revelar. Ya cuando esté en poder, ya cuando todos digan, bueno, ¿quién iba a saber que Él iba a ser? Así, ¿usted se acuerda cuando pusieron a Donald Trump de presidente? Todo el mundo estaba diciendo, va a ser la mujer, va a ser la mujer. Y después cuando fue todos, ¿y eso cómo sucedió? Así va a ser. Todo el mundo no va a saber hasta que ya esté en poder aquella persona. Bendito sea Cristo para siempre. Pero mire,
Bueno, quiero aclarar, no estoy diciendo que Donald Trump es el anticristo. ¿Verdad? Para aquellos que lo quieren. Y para aquellos que no lo quieren, tampoco le estoy diciendo que es el anticristo, no. Pero lo que sí estoy estableciendo, lo que sí estoy tratando de explicar es que va a ser tan de repente, porque esas cosas no se llegan a conocer si no es la voluntad de Dios para revelarlo. Y Dios no va a revelar las cosas hasta que sea el tiempo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si lo revela fuera del tiempo de Dios, la gente lo va a ir a proclamar y eso va a arruinar el plan de Dios. Pero Dios es perfecto en su plan, así que Él lleva todas las cosas para que su palabra se cumple tal como está escrita y para que usted y yo confiemos en Dios, que Él ha hablado las cosas del pasado que se han cumplido en el presente y por seguro las cosas del futuro las ha hablado y se van a cumplir también, tal como está escrito. Gloria sea a Cristo. Pero vamos a ver ahora en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 8. Mire, cuando sea el rapto, el arrebatamiento, allí es donde va a aparecer el anticristo. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 7 y 8, porque ya está en acción el misterio, es un misterio, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado del en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que allí está diciendo bien claro que cuando... Vamos al versículo 7, por favor. Quiero explicar un poquito más. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo al anticristo? La iglesia. Pero ¿qué poder tiene la iglesia sin el Espíritu Santo? ¿Verdad que no tenemos nada? Dios es todo. Así es que, ¿qué es lo que sucederá? El que tiene comunión íntima con Dios a través del Espíritu Santo será levantado en aquel entonces. El que no tiene comunión con Dios, ¿sabe lo que va a suceder? El Espíritu Santo, en vez de levantarlo, lo va a dejar. Eso va a ser lo triste. El que ha conocido el sentirse vacío, conocerá en aquel entonces tremendamente lo que es ya no tener esa oportunidad de poder orar y que Dios le responda. Porque ya el Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo se va a ir, el Espíritu Santo está en todo lugar. Pero sí, el Espíritu Santo va a dejar de tratar con los gentiles y va a empezar a cambiar su trabajo, a trabajar con los judíos. Por eso es que los que se quedan será mucho difícil entrar en el reino de los cielos, porque tendrá que pagar con su vida lo que ahorita pudo ser fiel, aguantar que le digan aleluya, loco, todo eso, todas esas cosas, hermano, no vas a comparar con lo que va a suceder después. Bendito sea el Señor. Así es que cuando nosotros vemos que es por el Espíritu Santo que la iglesia todavía está aquí, que detiene, porque no es el tiempo, ¿verdad? Hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y eso es lo que culmina, que viene el anticristo, porque Él no anda perdiendo tiempo. Al nomás que ya Él tiene el acceso, inmediatamente va a venir. Cuando vemos el versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Mire, nuestro Señor Jesucristo tiene que venir para matarlo, dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuál venida? Cuando Él venga a la segunda venida. Porque acuérdese, cuando sea el arrebatamiento, Cristo desde el cielo habla. Está la trompeta, que es el llamado. Llegan todos. Pero en ese momento el anticristo empieza a reinar. Pero después de esos 7 años, cuando Cristo venga y ponga sus pies en el monte de Olivos, en ese momento es que Él también dice ahí que destruye, ¿verdad? Que matará con el espíritu de su boca al anticristo. Y eso es como decir, porque va a tomar una forma el anticristo, porque es un espíritu, un principado que tiene a una persona, un individuo,
pero en aquel entonces ese cuerpo va a ser destruido, pero el anticristo, es decir, ese principado diabólico, ese va a ser lanzado al lago de fuego. Ese es el primero que va a inaugurar lo que es el lago de fuego. Bendito sea para siempre. Y cuando nosotros vemos ese evento, ¿ve? Que se dan estos dos eventos, que el uno es uno y el otro es otro. No sé si ya están convencidos o si sigo. Vamos a seguir un poquito más porque tenemos más ejemplos para dar. Para que quedemos plenamente convencidos, hermanos, de que el arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la segunda venida de Cristo aquí a la tierra para establecer el reino milenial es otra cosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Apocalipsis 19:20, ahí vamos a ver, en la segunda venida de Cristo, aquí es lo que acabo de decir, perdón, pero me adelanté, dice en Apocalipsis 19:20, gloria a Dios, ahí dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que ese lago de fuego es la segunda muerte. Y eso es lo que el anticristo y el otro principado diabólico que se llama el falso profeta, los dos serán lanzados al lago de fuego como inauguración. Incluso antes que el mismo diablo, Satanás, sea lanzado, estos dos serán lanzados allá. Santo Dios. Así que allí vemos la diferencia, hermanos. El uno es el arrebatamiento, el otro es la segunda venida. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando nosotros vemos que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder tan rápido que Jesús lo describe como que si fuera un ladrón de la noche. ¿Y cómo es que trabaja un ladrón de la noche? Bueno, uno puede levantarse en la mañana y decir, uy, me robaron mi dinero, mi cartera, mi televisión y yo ni cuenta me di. Ese es un ladrón que viene de la noche de repente y uno no lo detectó, no lo vio, pero ya se dio cuenta que ahora ya es tarde porque ya los bienes de uno han sido robados. ¿Ve? Cuando nosotros vemos el ejemplo, lo que habla la palabra, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 4, esa es la que sigue. Miren lo que dice aquí, del versículo 2 al 4, este es en el arrebatamiento de la iglesia. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, ahí está. Que cuando digan paz y seguridad, que esa es la falsa paz y la falsa seguridad que el anticristo va a poner para querer supuestamente tapar los juicios de Dios y arreglar que tantos problemas que hay. Pero dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quién? Toda la gente que está morando sobre la faz de la tierra. Le vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de a la mujer encinta, y no escaparán. Miren, hermano, las mujeres que han tenido, ¿verdad? Los que han tenido bebé conocen ese dolor. Pero esto lo describe como un dolor que va a llegar tan profundo y nadie lo va a poder escapar. Y el versículo siguiente dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí está hablando a la iglesia para que recapacitemos. Nosotros no estamos en tinieblas para decir, ay, se me vino de repente y no sabía que Jesús iba a venir por su iglesia, no sabía que había un arrebatamiento de la iglesia. Pobrecita aquella gente en esas iglesias que no les predican el arrebatamiento de la iglesia. Ellos iban a quedar ahí. Ah, era verdad ese momento. ¿Y por qué no me predicó el pastor? Vamos a colgarlo, vamos a decapitarlo. Pobrecitos esos pastores que no predican la verdad. Pero dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros vemos, eso es en el arrebatamiento, va a ser de repente.
Por eso les dije al principio que ya no va a haber tiempo de arrepentirse, ya no va a haber tiempo de decir, hoy sí Señor, hoy sí dejo mi trabajo, dejo esto, dejo aquello. No le estoy diciendo que deje su trabajo, no le estoy diciendo que deje sus cosas, pero sí, hermanos, tenemos que poner a Dios primero, ¿verdad? Si nosotros vemos que el trabajo o que las amistades nos están quitando lo de Dios, tenemos que cortar con aquello, porque Dios nos va a bendecir con un trabajo que no nos quita el tiempo del Señor, o nos va a dar las amistades que no nos van a quitar las cosas del Señor. Pero cuando las cosas se están poniendo de esa forma, uno tiene que luchar por su salvación, hermanos, por mantenerse fiel a Dios. Así es que nos dice la palabra del Señor ahí bien claro que, ¿verdad?, eso sorprenderá a mucha gente como un ladrón de la noche, porque va a ser tan instantáneo de que la persona en un cerrar y abrir de ojos ya va a ser todo hecho y ya la iglesia se ha ido. Así de instantáneo. Pero cuando nosotros vemos qué sucede en la segunda venida de Cristo, ¿cómo es la descripción, verdad? La diferencia. Cuando nosotros vemos en la segunda venida de Cristo, pues allí nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Porque sabe que la diferencia en la segunda venida de Cristo, en el primero no todo ojo lo verá, solo aquellos que son llamados, que escuchan la trompeta, y esos solo son los fieles, los que tienen sus oídos espirituales abiertos. Pero en la segunda venida de Cristo dice ahí que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En ese entonces, eso va a ser un evento global donde toda la gente lo va a ver. Y está hablando de la gente que no quiere creer en Dios. Pero ahora, si quiere o no quiere creer, va a poder tener que creer, porque ahí lo van a ver. Y que Él va a estar descendiendo y nadie lo detendrá. Pero eso ya es cuando Él ya viene a establecer su segundo, el milenio. Y ahí si la gente dice, hoy me arrepiento, Señor, ya es muy tarde, porque Jesús ya no viene como abogado para decir, pues te doy la oportunidad para que te arrepientas. Ahí ya Él viene como juez para venir con todo. Bendito sea el Señor. Porque en ese entonces, amados hermanos, como les dije, que el mundo va a estar tan torcido por medio del anticristo, pero también a la misma vez todo el mundo va a estar en guerra contra Israel, queriendo destruirlo por completo. Por eso es que tiene que venir Jesucristo a salvar a su pueblo, ¿verdad? Que es esa parte, bendito sea el Señor. Pero la iglesia ya va a estar con el Señor, bendito sea el Rey. Ahora, ¿por qué Él va a venir a salvar al pueblo de Israel si ellos no se fueron en el arrebatamiento? Porque acuérdense, amados hermanos, que los israelitas, la mayoría de ellos no han recibido a Jesús como Cristo, el Mesías. Ellos todavía están esperando que venga. En ese entonces, para ellos supuestamente va a venir. Allí lo van a reconocer. Pero por eso es que ellos también tienen que pasar la gran tribulación, porque no creyeron. Pero usted y yo, que hemos creído y que nos podemos preparar, no tenemos que pasar la gran tribulación, porque para nosotros las primicias nos ha sido dada para irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia, para ser escondidos en ese tiempo de ira que va a caer sobre la tierra. Pero el pueblo de Israel va a tener que sufrir muchas cosas por su desobediencia. Pero sin embargo, el amor de Dios es grande por el amor que Dios tiene a su siervo David, a las promesas que hizo con Abraham, con Isaac, con Israel. Va a salvar al remanente del pueblo que queda en ese entonces, pero sí van a tener que sufrir bastantes cosas. Bendito sea Cristo para siempre. Así que ahí vemos la diferencia. Vamos a ir a otro ejemplo. Cuando sea, por ejemplo, porque ahí estamos viendo de que acabamos de ver que en el arrebatamiento va a ser que nadie lo va a ver, es decir, la gente no se va a dar cuenta, va a ser tan rápido como un ladrón de la noche. Pero cuando Jesús venga a la tierra, allí todo ojo lo verá. Eso es lo que está diciendo ahí, ese es el punto que estamos haciendo ahí. Cuando vemos otro punto del arrebatamiento, pues vamos a ver que el arrebatamiento se va antes, para ir a gozar en la boda del Cordero. ¿Cuántos quieren entrar en esa boda del Cordero? ¿Y sabe qué? Cuando hacemos un registro de cuánto tiempo duran las bodas judías, 7 días, ¿verdad? 7 días duran.
Bueno, mejor debo decir 7 días, pero comienzan de noche, porque, ¿verdad? El tiempo, el día bíblico comienza de noche y el día, ¿verdad? No es aquí como decir, ¿verdad? De que es de día y después de noche y contamos un día. En la Biblia nos enseña que el día se cuenta, ¿verdad? De las 6 de la tarde hacia las 6 de la tarde del siguiente día. Y ellos por 7 días tienen eso, y eso concuerda con los 7 años que vamos a estar allá en el cielo gozándonos con el Señor, y eso concuerda con los 7 años que el anticristo va a estar aquí reinando sobre la tierra. Todo concuerda, ¿verdad? Pero cuando vemos en la palabra, dice la palabra del Señor aquí, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 10. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Gloria sea al Señor. Mire, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero, y su esposa, ¿cuál es la esposa? Es la iglesia, el cuerpo con Cristo, sea, siendo la cabeza. Dice: su esposa se ha preparado. Mire, el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire. Así que no es que allá me va a dar un traje que es tan resplandeciente, sí, así se va a ver, pero eso, ¿sabe lo que representa? Que nosotros somos los que amamos la justicia, que practicamos la verdad, aunque va en contra de nosotros muchas veces, pero no nos vamos a dar, ¿verdad?, a la mentira, a la falsedad y tantas cosas, sino que hemos hecho conforme la palabra, hemos amado a Dios aquí en la tierra sobre todas las cosas, y por eso dice: se han emblanquecido, ¿verdad? Dice la palabra donde acabamos de leer que se ha hecho de lino fino, ¿verdad? Dice: limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Practicábamos lo justo porque Dios ama la justicia, y no la justicia conforme como yo pienso, la justicia como dice la palabra. Bendito sea el Señor. Y cuando vemos después este versículo 9: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, gloria sea su nombre. Y versículo 10: yo me postré, este Juan, que estaba viendo este evento maravilloso que Dios le mostraba, y dice: y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que aquí él está viendo ese evento maravilloso que ocurre cuando es el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra? Pues vámonos al versículo 11. Vamos a seguir aquí, porque esto va en secuencia. Del versículo 11 podemos ver hasta el 15. Dice: entonces vi el cielo abierto. Mire, ahora ya cambió, ahora ya que se dio la boda del Cordero, la iglesia estaba allá en el cielo, pasaron esos 7 años. Ahora dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué en sangre? Bendito sea el Señor, porque Él pagó el precio con esa sangre, y porque su cuerpo, que somos todos los cristianos que se han ido con Él, han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Han sido redimidos con esa sangre preciosa. Y dice: y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, aquí viene la iglesia, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, ya con un cuerpo glorificado. Miren, gloria a Dios. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso.
Así que vemos que hay un evento que sucede ya, pero ya cuando termina la boda del Cordero, ya es tiempo para regresar, porque Jesucristo dice, hoy vamos a ir a reinar esos 1000 años allá en la tierra. Gloria sea a Cristo para siempre. Bendito sea el Señor. Yo me gozo cuando veo la palabra, hermanos, porque es grande esta salvación que Dios nos ha dado, es tan grande, hermanos. Es que es algo que no la podemos descuidar, hermanos. En verdad es algo que no hay palabras para describirla. Bendito sea el Señor. Vamos a ver un ejemplo más y ya vamos a ir terminando, hermanos. Bendito sea el Señor, aunque hay otros ejemplos que se pueden ver. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Mire, dice aquí que el arrebatamiento de la iglesia va a ser tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso es el evento que va a suceder. Por eso los que han muerto en Cristo serán resucitados primero para tomar su cuerpo en gloria, y también después nosotros que estamos con vida y los que escuchamos la trompeta sonar, los que somos llamados, los que hemos sido fieles, pues nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado para ir hacia el aire, hacia donde está nuestro Señor Jesucristo llamándonos para escondernos y llevarnos al lugar para tomar parte en la boda del Cordero, mientras después empiezan los ayes sobre la tierra. En Jeremías capítulo 23, del versículo 5 y 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Una pausa aquí, por favor. Esta es una profecía acerca de el Mesías. Porque si usted ve el versículo 6, ahora cuando vemos el versículo 6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bendito sea el Señor para siempre. Así que allí vemos, amados hermanos, de que cuando sea, por ejemplo, el arrebatamiento va a ser tan rápido. Cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesús, va a ser para venir a establecer el reino milenial en la tierra. Ahora, cuando vemos Zacarías capítulo 14, versículo 9, para ir corroborando esto, porque esto está hablando de que va a venir alguien y va a venir a establecer un reino aquí. Su nombre va a ser Jehová, justicia nuestra. Pero ahora cuando vemos Zacarías 14, 9, dice ahí, y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno, y su nombre uno. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué uno? Fíjese que ayer estuvimos viendo el primer principal mandamiento, que comienza diciendo, oye Israel, Jehová Dios uno es. ¿Ven? Y aquí está diciendo Jehová será uno. ¿Por qué? ¿Qué no ya es uno? Y su nombre, y uno, su nombre. Porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es tres separados dioses, sino que todo es Dios, pero en tres personas, coexistiendo en un solo Dios. Bendito sea el Rey. Así que, amados hermanos, ahí vemos claramente, bendito sea el Señor, la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Así es que allí lo podemos dejar por el tiempo, porque podemos seguir con muchas, pero, amados hermanos, quiero que esto sea bien claro, porque el rapto de la iglesia es una cosa, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es otra cosa, pero tenemos que nosotros estar preparados para que cuando suene esa trompeta, que es inminente, hermanos. ¿Saben por qué digo inminente? Porque la Biblia no nos da una fecha para cuándo va a sonar esa trompeta. No nos da una fecha. Nos da una fecha para cuando viene Jesucristo aquí a la tierra. Eso es fácil. Desde que se va en el arrebatamiento de la iglesia, comienzan los 7 años, y a los 7 años viene Jesucristo y establece el mil años de reinado. Pero para que se dé el arrebatamiento de la iglesia, eso no hay fecha. ¿Sabe por qué?
porque eso está en la pura misericordia de Dios. Cuando ya el Padre diga, hijo, vaya a recoger mi iglesia, ya cuando Él ya diga, estoy hasta aquí con el pecado, ahí va a ser el momento. Y eso no es revelado. Por eso es que para nosotros es necesario, hermanos, que nosotros estemos siempre obedeciendo al Señor, buscando su rostro mientras Él se hallado, porque Cristo viene pronto, hermanos. Aleluya. Amados, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y así darle gracias a Dios por permitirnos escuchar su bendita palabra en este precioso día. Aleluya. Oremos.